La economía, un indicador básico para el desarrollo sostenible de la ciudad. Y a esta hora tenemos en línea a Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia y CEO del Integral Consultores Group. Sus redes sociales @LeonardoJSotoG. Y lo estamos llamando a propósito pues de estos acuerdos en Barbados que llevaron a que Estados Unidos anunciara una flexibilización limitada y temporal de algunas de las sanciones impuestas a la industria petrolera y gasífera de Venezuela. En tal sentido, pues a veces uno piensa como venezolano qué repercusión puede tener en el bolsillo, que es lo que más le afecta al venezolano en este momento. Específicamente creo que lo último que habíamos conversado nosotros en una entrevista era acerca del salario. ¿Qué podemos esperar los venezolanos y la economía venezolana de todo esto? Bienvenido. Hola María Alejandra, gracias por la invitación. Fíjate, el gran dilema de toda esta situación y por qué Venezuela aún depende tanto de Estados Unidos es que en efecto cuando se aplican las sanciones, automáticamente perdimos a nuestro principal cliente comprador de petróleo. Estados Unidos demanda de Venezuela en promedio alrededor de 500,000 barriles de petróleo por día, y así fue durante la mayor etapa de bonanza petrolera que el difunto Chávez pues vivió desde el año 2005 hasta el año 2010, 2011 aproximadamente, donde era constante el flujo de envío de petróleo hacia Estados Unidos, y obviamente eso generó un flujo de caja suficiente a Venezuela que le permitió inclusive endeudarse y generar buena parte del gasto dirigido a consumo corriente. Técnicamente fue todo para gastar, no para invertir en esa temporada de alta bonanza y de altos ingresos para el país. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se establecen las sanciones, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos técnicamente? Le dijo al gobierno de Nicolás Maduro: no te voy a comprar más petróleo, y además de eso, si quieres venderle petróleo a otras personas, vas a tener dificultad para que te paguen por las vías tradicionales. ¿Qué son las vías tradicionales? El sistema de interlace bancario, que es el SWIFT, ya no estaba disponible para Venezuela, y obviamente el Banco Central, sancionado también hasta este entonces, no podía recibir pagos provenientes de cualquier tipo de banco que operara bajo ese sistema. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Le dice Estados Unidos a Venezuela: técnicamente ya no tienes ninguna sanción para la actividad petrolera, aunque siguen existiendo sanciones hacia funcionarios en específico, funcionarios particulares, pero todo lo que tiene que ver con actividad económica, principalmente petrolera y gasífera, está sin sanciones, y obviamente representa para Venezuela la recuperación de su principal cliente. Pero el gran pero de esta situación es que hay compromisos de deuda con China. Chevron aún sigue en este momento llevándose aproximadamente unos 140,000 barriles de petróleo, en parte para honrar servicio de deuda, y nos deja la encrucijada en este momento de que esos 800,000 barriles que actualmente está produciendo PDVSA a diario no son suficientes, o no serían en efecto suficientes para atender la demanda de Estados Unidos. ¿Cuál es el gran reto o desafío de Venezuela ante este escenario y ante lo que es muy positivo en materia de la recuperación de este cliente directo y además uno de nuestros principales clientes? Es que aceleraría la posibilidad de que una parte del flujo de caja que se genere por esta nueva relación comercial se reinvierta en el fortalecimiento de la industria petrolera, que está demasiado golpeada, más de lo que los venezolanos piensan. Además, nos abre las puertas a la obtención de crédito internacional. Ya de hecho, con la liberación de los bonos de la deuda, ya hay un diferencial del cual Venezuela se puede beneficiar para esa reinversión, y ciertamente esto abre las puertas a que en un lapso de aproximadamente, si se mantiene esta licencia amplia y la eliminación total de las sanciones, en un lapso de aproximadamente unos 3 años nosotros pudiésemos ver una economía mucho mejor, mucho más revitalizada y con una proyección a mejorar en un lapso de aproximadamente 5 a 7 años. Nos hablas de lapsos 3, 5, 7 años, pero esto es una flexibilización por solo 6 meses. O sea, que se puede hacer en 6 meses, porque con todas estas restricciones obviamente no había la producción, apenas se están encendiendo los motores, ¿no? Y son solo 6 meses. Claro, los 6 meses, y aquí es donde viene el voto de confianza que Estados Unidos le da al gobierno de Venezuela, y que inclusive el voto de confianza que el gobierno se estaría dando a sí mismo, considerando que si bien sabemos o podemos asumir por un efecto de geopolítica internacional que es muy obvio, que este acercamiento tan abrupto de Estados Unidos hacia el gobierno de Venezuela, dadas las no relaciones que hubo hasta hace muy poco, se debe principalmente al conflicto que hay en Medio Oriente, el conflicto bélico que hay en Medio Oriente, el sistema de pagos que está desarrollando Rusia para hacer la vuelta al sistema SWIFT y todos los sistemas de pago norteamericanos,
lo que debilitaría en parte la influencia que tiene Estados Unidos en buena parte del mundo económico. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Necesita un proveedor confiable de petróleo, tanto para ellos como para Europa, y obviamente le da este voto de confianza. Sin embargo, yo creo que aquí, además de Estados Unidos, pues necesitar a Venezuela como ese gran proveedor, el gobierno del ciudadano Nicolás Maduro, bajo la premisa de mantenerse en el poder, que creo que es lo que ellos aspiran, ya entendieron que ya no se trata solo de promesas, de consignas, de colores, de banderas, basados en una ideología que, como cualquier otra, en algunos casos vende principalmente promesas, sino tratar de generar los hechos reales, es decir, que haya prosperidad, que haya dinero suficiente para consumir, para ahorrar, para invertir, que eso actualmente lamentablemente no existe en el país, y por eso yo lo llamo un voto de confianza, tanto de Estados Unidos para con el gobierno de Venezuela, como del mismo gobierno con él mismo, porque si esa es la única vía en este momento y hay que asumir un costo de oportunidad, ellos en su filosofía de gestión radical, pero si ellos ven que hay una oportunidad de crear las condiciones nuevamente para salir adelante como nación y tienen obviamente que arriesgar algo en el proceso, pues el deber ser es que esos 6 meses, si cumplen con los acuerdos establecidos, pues se extienda un año y así posteriormente siga extendiéndose hasta que las condiciones económicas y sociales del país mejoren. Pero fíjate, se ha levantado la expectativa que es referido a todo este tema electoral, que el gobierno de los Estados Unidos está permitiendo y flexibilizando esto, pero ya está dicho, y tú en palabras sencillas lo has dicho, de que también se trata de un interés de Estados Unidos, ¿no? Que necesita este proveedor por una parte, pero también por otra parte el gobierno nacional le ha dicho a la gente, por culpa de las sanciones es que estamos pasando trabajo, por culpa de las sanciones es que no tienes los salarios, y ya los jubilados, hemos escuchado varios sectores en varios estados se han pronunciado y dicen, bueno, ya no hay excusas, tienen que subirnos los salarios, la jubilación, y ya hay expectativas si se va a mejorar la gasolina. O sea, ¿qué podemos decirle a ese venezolano de a pie que nos escucha en este momento y que espera una traducción de todo este tema económico? María, eso no va a pasar rápido. Lo cruel de nuestra situación es que eso no va a ocurrir en un par de meses como muchas personas piensan. Todo el sistema económico venezolano está muy deteriorado. No tenemos ahorro, no tenemos reserva internacional, no tenemos, aunque se está intentando impulsar una fuente de ingreso en divisa internacional diferente al petróleo. Todo lo que es infraestructura petrolera, principalmente en el occidente del país, en el estado Zulia, presuntamente se encuentra en una situación crítica. Igual pasa con el sistema eléctrico nacional, que hay fallas de distribución en todo el occidente del país e inclusive en algunas zonas del centro, tanto de Valencia, Maracay, como el mismo estado Miranda y Distrito Capital, también hay fallas ocasionalmente en el suministro eléctrico. Es decir, la cantidad de dinero que el país necesita, María, para en este momento decir que podemos medio estabilizar algunas cosas que son básicas y esenciales. Yo estimo que pudiesen superar fácilmente los 50.000 millones de dólares, tomando en cuenta una parte de esta cantidad que te acabo de mencionar, un fondo de respaldo que iría precisamente a cubrir esa necesidad de aumentar los sueldos y salarios de la nómina pública nacional, de nuestros jubilados y pensionados. Por eso te digo que mientras PDVSA adecúa su plataforma de producción, de exportación, de financiamiento, porque ahora nuevamente vamos a trabajar con notas de pago a través de nuestros proveedores, que tardan aproximadamente unos 10, 15 días en realizar el pago una vez que se les despacha el crudo, por ejemplo. Ese dinero entra al Banco Central, pasa a alimentar las reservas internacionales, mientras el Banco Central liquida internamente los pagos en bolívar. Entonces, ese proceso demora y va a demorar o demoraría inclusive buena parte del año 2024, por lo que el gobierno o cumple con las condiciones establecidas en el acuerdo que permitan la flexibilización o el mantener 6 meses más el acuerdo previamente establecido, o en 6 meses lo que puede comenzar con una promesa se puede convertir en un castillo de naipes. Ahora el gobierno tiene doble presión, porque si tu principal cliente y comprador de petróleo te está diciendo que o te ajustas a un cronograma democrático según los estándares de democracia que maneja Estados Unidos, o te ajustas a estándares democráticos para las próximas elecciones presidenciales, o rompo nuevamente relaciones contigo. Y además la sociedad venezolana le reclama, como bien le dijiste, al gobierno todas esas compensaciones pendientes, y que además su expectativa es que se honren rápidamente, porque el hambre no espera, la enfermedad no espera, la necesidad no espera, pero el gobierno tiene que ser ágil en tratar de cumplir o mostrarle al mundo que estaría dispuesto a honrar esos compromisos de forma seria para optar por crédito. Eso es lo más importante en este momento. Si el gobierno logra recibir financiamiento de cualquier organismo internacional, inclusive del que tanto cuestionan, que es el Fondo Monetario Internacional, ahorita cualquier organismo que nos financie sería más un aliado que cualquier otra cosa. Si el gobierno se mueve en eso y esas condiciones se dan, habría posibilidad de que tengamos un 2024 un poco
poco más holgado, considerando además que también es un año electoral. Muchísimas gracias a Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia y CEO de la Integral Consultores Group. Síganlo en sus redes sociales, en todas está como @LeonardoJSotoG. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias, María, siempre es un placer. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa, Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo, la suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.